Excelencia Personal, con el licenciado Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el Estudio Excelencia. Hoy, amigos, los invitamos a escuchar atentamente al licenciado Gerardo Canseco, en paz descanse, quien nos compartirá un programa in memoriam. Son de estos programas enriquecedores, llenos de contenido, llenos de reflexiones, de sentido de la vida, donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas, cómo ser mejores padres. Antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado Gerardo Canseco, ¿qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica? Su casa electrónica, excelenciapersonal.org.mx, y lo mismo si necesitan proponer algún tema, cualquier duda, cualquier comentario que nos quieran hacer a Nelly y un servidor. Por favor, contáctenos en los teléfonos de Excelencia Personal, 56 82 75 00. Sin más, los dejo con el licenciado Gerardo Canseco. Adelante. La locura del Quijote. Bienvenidos, amigos, a su programa Excelencia Personal. Tenemos aquí a un Quijote hoy, claro que sí lo es, el maestro Eduardo Garza Cuellar. ¿Cómo estás, Eduardo? Pues entre Quijote y Sancho Panza, pero muy contento de estar contigo. Muy contento de poder compartir alguna reflexión a este respecto, precisamente ahora que, como tú sabes, hace 400 años se publicó la novela, se ha hecho una edición magnífica y baratísima del Quijote. Un libro que todos tienen y casi nadie ha leído. Fíjate que yo me di cuenta que en la escuela, cuando yo estudié, el Quijote era algo así como el traje invisible del emperador. Era muy mal visto que un profesor de literatura dijera que no lo había leído. Pero pasan los años y yo me quedo por lo menos sospechando que de veras no lo leyeron. Entonces ellos hacían como si lo hubieran leído y nos incitaban. Entonces se volvía como una entelequia, como una cosa... Y una gran mentira social. Exactamente, el traje invisible del emperador. Pero yo te soy muy honesto y esas son cosas que pasan en la vida. Yo ahora me estoy adentrando en esta locura y en esta maravilla, hasta ahora, ya a mis 41 años, feliz de poderlo hacer y también reconociendo que muchas veces las cosas que uno tiene como oportunidad para hacer en la secundaria, en la prepa y demás, y no les da ninguna importancia, ni tienen que ver con el momento en el que uno anda, ni tienen que ver con los... ni más, y además que no tienes un tutor que realmente tenga pasión por algo. Pero bueno, afortunadamente la vida cobra venganza y después tienes la oportunidad de hacer estas locuras. Y bueno, me estoy adentrando en esto, pero estoy muy contento y quisiera compartir un poquito sobre eso. Pero me encanta la idea. Tiene que haber un detonador. Yo fui profesor también de literatura española y también de cuando se usaba aquello de la gramática en primero, en segundo de secundaria. Y tampoco había leído el Quijote, ¿eh? Había leído síntesis y, por supuesto, nunca presumí de haberlo leído completo, pero, por supuesto, tenía bastante idea de la imagen de Alonso Quijano y de Sancho y del personaje maravilloso que hace famoso a don Alonso Quijano y de la muerte de don Alonso Quijano y de la Aldonza. El personaje fantástico, maravilloso, que el otro, el Quijote loco, la convierte en una Dulcinea, en una princesa. En fin, toda esta idea la tenía, pero te confieso que fue la obra de este inglés. Alzheimer me hace muy malas jugadas. Que estuvo en teatro hace más de 20 años. Ya. Y que cada rato la ponen y que siempre es un éxito. La puso Telmex hace un par de años. Se acaba de poner, y yo, a diferencia de lo que pasa con Los Miserables y demás, no creas que tengo tanto cariño a esa obra por dos razones. Y con la segunda, me meto al tema, Gerardo, si me lo permites, porque la primera es que en la obra Dulcinea existe. Sí. Y eso, bueno, es una impresión total, porque finalmente es una creación mental del Quijote.
Así es. Pero la más grave es que en la obra el Quijote muere loco. Sí. Y aquí te voy a decir, con esto vemos la gran imprecisión de la obra inglesa, pero sobre todo algo que a mí se me hace que sí traiciona en el fondo a la esencia de la obra. No es algo, digamos, insustancial lo que estoy comentando. Y te voy a leer el epígrafe, bueno, no más que un epígrafe, ¿cómo se llama lo que está en la tumba, hombre? El epitafio. El epitafio, perdón. Soy más parejo de lo que pendezco, de vez en cuando se me van las palabras, pero bueno. El epitafio del Quijote, que dice textualmente: yace aquí el hidalgo fuerte, que a tanto extremo llegó de valiente, que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte. Tuvo a todo el mundo en poco, fue el espartajo y el coco del mundo, en tal coyuntura que acreditó su ventura, morir cuerdo y vivir loco. No hablemos más de aquella obra en la que muere loco, pero aquí lo dice Cervantes: morir cuerdo y vivir loco. Y yo lanzaría un par de paradojas aquí, como si vivir loco fuera la condición para morir cuerdo, y en contraparte morir loco fuera el castigo por vivir cuerdo. Paradójicamente. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿a qué clase de locura? Porque hay muchas locuras, y en eso estaremos de acuerdo, Gerardo. Hay un poema bellísimo de Silvio Rodríguez: hay locuras para la esperanza, hay locuras también del dolor, y hay locuras de allá donde el cuerdo no alcanza, locuras de otro color. Hay locuras que son poesía, hay locuras de un raro lugar, hay locuras sin nombre, sin fecha, sin cura, que no vale la pena curar. Esto es bellísimo. Es precioso, es por precioso. supuesto. Hay locuras que son como brazos de mar, te sorprenden, te arrastran, te pierden y ya. Hay locuras de ley, pero no de buscar. Hay locuras que son la locura, personajes, locuras de dos. Hay locuras que imprimen dulces quemaduras, locuras de diosa y de Dios. Hay locuras que hicieron el día, hay locuras que están por venir, hay locuras tan vivas, tan sanas, tan puras, que una de ellas será mi morir, dice el bueno de Silvio. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo es la locura del Quijote? ¿No? Yo diría, en primer lugar, que es una locura prefreudiana, obviamente, digamos muy entrecomilladamente precientífica. La locura del Quijote es una locura más bien social. Sí. Es decir, él es distinto, anacrónico, es decir, es un... Fuera de tiempo. Fuera de tiempo. Fuera de realidad. Fuera de realidad, utópico, anacrónico, ¿no? Fuera de tiempo y realidad. Pero en una sociedad como la nuestra y como la del tiempo de Cervantes, con una gran cantidad de disfuncionalidades aceptadas por la sociedad, en las cuales uno se puede preguntar, ¿quién es el loco en un mundo loco? ¿El que funciona socialmente o aquel que en su entrecomillada locura manifiesta heroicamente los valores de los que la sociedad carece? Tú y yo hemos hablado muchísimas veces y con mucho cariño del bueno del Chinchachoma, ¿no? ¿Cómo no? Y bueno, sé de la amistad que tuviste con él, que es una bendición. Y te puedo decir una cosa que a mí me parece muy interesante. El Chinchachoma alguna vez, visitando un manicomio, decía su discurso frente a las personas que estaban recluidas en aquel hospital psiquiátrico, para hablar con propiedad, era: ¿quién es el loco? ¿Allá afuera o acá adentro? ¿No? Y daba una señal muy fuerte de algo cuando decía: ¿quién de ustedes ha sido ridiculizado? ¿Quién de ustedes ha sido escupido? ¿A quién le han golpeado? ¿A quién lo han encerrado? Bueno, el encerrado era ya más que obvio. ¿A quién lo han encerrado? condenado? ¿A quién lo han injuriado? ¿A quién? Y todos yo. Y él siempre decía: Cristo dice yo también, Cristo dice yo también.
Y entonces les decía, acá está el jefe de todos los locos. Cristo. Exactamente. Bueno, pues resulta que la pregunta, ¿quién es el loco en un mundo loco? O más bien, ¿quién mantiene valores, en el caso del Quijote, el heroísmo, el sentido del otro, en un mundo disfuncional, ¿no? Y este tipo de locura, digamos, social, es o parece ser la condición para realmente morir cuerdo, o digamos, morir en paz. Es decir, la tranquilidad y la paz a veces parecen antitéticas. No es lo mismo vivir y ser en paz que estar tranquilo. Normalmente la gente que está tranquila no vive en paz, y la gente que está en paz, como Chincha Choma, no vivía muy tranquilos. Excelencia Personal te ayuda a recuperar tu salud y tu energía. Con nuestro paquete post-COVID, recupera tu masa muscular, repara y protege tu sistema digestivo. Con esto encontrarás mayor vitalidad y fuerza. Comunícate y adquiérelo. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Mi querido Eduardo Garza Cuéllar, también a otro Quijote, pero más cercano, no de hace 200 años, sino de el siglo pasado apenas. Él casi... Bueno, fue asesinado en el año que yo nací, precisamente, el Mahatma Gandhi. El primer ministro inglés no solamente pensaba de él en términos humillantes, el indio chaparro ese desnudo, sino también loco. ¿Qué cree que va a ser ante el Imperio Británico? Exacto. Y el virrey inglés también en India, y antes el de Sudáfrica, se burlaban del loco este, pero sobre todo cuando dijo, vamos a recoger sal. ¿A dónde? Pues al Océano Índico. Ah, caray, ¿dónde está eso? Aquí a 360 kilómetros. Bueno, ¿y en qué vamos a ir? ¿A pie? Ay, güey. ¿Cuántos? ¿Nosotros? Está loco este, está loco. Así Oye, es. pero nos van a golpear. Pues, ¿y qué hacemos? No defendernos. ¿Pero qué hacemos? Llegan otros. ¿Los van a golpear? Llegan otros. Y llegan otros. Los van a golpear. Llegan otros. Y está loco este. Gandhi era un loco. En esos términos, ¿verdad? En esos Entonces, términos. Locura de amor, locura de idealismo. Locura de idealismo, locura social. Locura social. Locura de podemos solidaridad. llamar, locura, sí. Y mira qué interesante, ¿no? Porque en el Quijote, que una discusión a la que quizás valga la pena entrar es si es un personaje medieval puramente o es un personaje renacentista. Al rato hablamos de eso, si tú lo quieres. Pero en el Quijote, algunos de los grandes personajes de la época reconocen algo que les aterra al grado de dar por primera vez en su vida una magra, ridícula subvención a Cervantes, porque les aterra encontrar un santo laico. Ajá. Es decir, Sí. no cabe en su cabeza un hombre con tales niveles de heroísmo. En ese sentido no es un personaje medieval, en otros sentidos es un personaje medieval. Tú sabes que coinciden las fechas del nacimiento de Shakespeare y de Cervantes. Y eso es muy interesante porque finalmente a España los periodos históricos llegan un poquito tarde. Hay quien interpreta que finalmente las últimas grandes cruzadas fueron la conquista de América. O sea que estos venían desfasados en plena contrarreforma, si quieres, pero ya venían. Es decir, ¿cómo se entiende la fiereza, la locura de los capitanes españoles? Bueno, eran de alguna manera los últimos cruzados. Es decir, a España llegan las cosas tarde. Y en ese sentido, el Quijote es muy medieval porque sabe perfectamente lo que quiere. Mientras Hamlet compromete la vida en ello. Exactamente, va con todo.
Ese es un rasgo medieval. Otros rasgos no lo son tanto, su individualismo, su ser laico y no religioso, etcétera. Pero por otro lado, bueno, el personaje arquetípico de la duda es precisamente el Hamlet de Shakespeare, que ahí sí, en ese sentido, es un personaje totalmente renacentista, ¿no? Uh-huh. Casi es un Descartes, ¿no? Es una duda de la duda. Y el Quijote no, el Quijote es un santo laico. Y esto, te decía, aterró tanto a los grandes clérigos de la época, que nada más para contener al pobre de Cervantes, sobre el cual vale la pena hablar, le dieron una magra pensión, ¿no? Cervantes, al igual que el Quijote, frente a la sociedad de su tiempo, siempre fue un perdedor social. Sí. Es un hombre honorable, va a una batalla. Pierde un brazo. Pierde exactamente la mano izquierda. Un Lepanto. Exacto, el manco de Lepanto. Y fíjate que esa batalla se vuelve crucial. Decía don Pablo de Ballester, si hubiera perdido España, hablaríamos turco. Es decir, esa fue una batalla crucial, en la que este hombre joven, con fiebre, pide ir a la cubierta del barco para luchar. Lo ponen justo en el lugar en donde es más probable que reciba, que sea castigado, y efectivamente es castigado. Y lo que dije de la mano izquierda, no lo dije como un detalle tampoco coyuntural, porque ¿cuánto hubiera costado indemnizar al mundo si la mano que le hubieran secado fuera la derecha? Imagínate. Para que te des idea, se gangrena su mano, y antes de llegar a la costa, como se curaban esas cosas en la época, como se dan cuenta que es gangrena y que no puede llegar ni siquiera a ser intervenido, en fin, y que puede morir. Exactamente, entonces con 2 planchas hirvientes de hierro, le secan la mano, ¿no? Imagínate. Bueno, no se usaba la morfina en esa época, ¿eh? Exactamente. Ni la aspirina, siquiera. Y entonces, ese hombre, bueno, por decir 2 o 3 detalles, cuando alguien lo convence de que él, siendo un héroe de guerra, porque lo es, vaya a pedir pues una cierta recompensa a los reyes por los cuales ha luchado, es interceptado por los moros, es metido en prisión, ¿no? Uh-huh. Él y su hermano es liberado como al año, él se pasa como 3 o 4 años en prisión, y finalmente es liberado. Que te imaginarás cómo serían las prisiones musulmanas en la época, ¿no? Y bueno, la hipótesis de Ballester es que finalmente Cervantes escribe para no volverse loco, que de otra manera, si no hubiera tenido él la creatividad, la válvula, la posibilidad de la escritura, realmente no era una vida en ningún sentido soportable. Estoy contando algunas de sus miserias, pero no todas, y aquí nos vamos un poquito al puente entre el autor y el personaje. Que es algo maravilloso, porque, entre otras cosas, la máxima lumbrera de la lengua castellana, Miguel de Cervantes Saavedra, no era de la corte, no era un cortesano, no era un aristócrata, no era un noble, no era un intelectual. Era un soldado del rey, y un soldado manco, y un soldado encarcelado, y ahí en la prisión, qué luminosa literatura, y qué poesía, y qué gramática, y qué enriquecimiento de la lengua castellana. Por supuesto. Digamos que lo que Shakespeare puede ser para la lengua inglesa, sin duda alguna lo es 100 veces más Cervantes para la lengua que nosotros hablamos. Con permiso. ¿Tienes problemas digestivos? ¡Cuidado! Supéralos con el paquete Buena Digestión. Podrás desintoxicarte, absorber los nutrientes de lo que comes y bajar la inflamación. ¿Sabes que todo empieza en tu digestión? Recuerda que ahí se originan las enfermedades. Si tú lo reparas, recuperas y tienes de la mejor manera, lograrás sentirte bien. Adquiérelo.
Llámanos o visita nuestras oficinas. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Jóvenes están preguntando, ¿qué nos dice a los jóvenes de hoy? Miguel de Cervantes Saavedra, ¿qué nos dice a los jóvenes de hoy el Quijote? Híjole, bueno, pues es que la respuesta es tan vasta como la obra misma, ¿no? Sí, sí. Pero, mira, yo te diría, una de miles, pues te quieres morir de la risa, lee el Quijote, ¿no? El humor. En realidad, estos dos personajes, que quizás hemos sido injustos porque el Quijote y Sancho son una pareja que está en el imaginario colectivo, y a diferencia de muchas otras obras que cuando fueran escritas por un autor ya estaban en el imaginario colectivo, estos fueron creados por Cervantes. Es decir, cuando Cervantes empieza a escribir el Quijote no está pensado por nadie. Hoy cuando tú empiezas a leer el Quijote ya sabes quién es el Quijote, ya sabes quién es Sancho, lo has visto hablar de este señor en su caballo y el otro en su burro y uno gordo y uno flaco, y ya lo sabes, ¿no? Sí, sí. Entonces, ellos en realidad hicieron reír a carcajadas a un país entero, ¿no? Sí. Y habla precisamente del fenómeno del humor, ¿no? El humor, que no es otra cosa sino llevar la racionalidad a sus límites. Que eso quizás pudiera ser la diferencia entre una locura insana y esta locura que tiene un sentido inverso a la racionalidad, pero que precisamente cuestiona la razón. Tú sabes que un racionalista es una persona que desconoce las fronteras de la razón, las fronteras espirituales y éticas de la razón, ¿no? Y en ese sentido, ellos, bueno, no sé si es una respuesta convincente a los ojos de nadie. Finalmente, el que quiera y el que crea que esto le puede decir algo, o por lo menos tenga el beneficio de la duda, que se dé un chapuzón y luego que diga para qué le sirve, ¿no? Lo que no se vale es querer tener la certeza de que me va a decir para entonces, como me decía alguna vez un alumno de maestría, ¿yo cómo voy a leer ese libro si yo no sé qué me va a dar? Y yo le decía, bueno, ¿cómo vas a saber qué te va a dar si no te animas, si no tomas la aventura, el riesgo de poderlo leer, ¿no? Sí, porque además cuando esperas algo ya con ansiedad, o caes en la frustración o tú mismo te lo inventas. Por supuesto. Oye, pero yo creo que también, Eduardo, no sé cuál sea tu opinión, a los jóvenes y a los viejos de la primera mitad del siglo XXI, de esta primera generación del siglo XXI, a todos nos dice que la vida tiene o puede tener un sentido. Sí, por supuesto. Y que ese sentido puede ser una opción, el idealismo y no la mediocridad, el ir en contra de la corriente y no dejarte arrastrar. En fin, no sé. Sí, y además que ese sentido... El proyectar sobre los demás las mejores expectativas. Y que ese sentido no es algo que yo te pueda conferir a priori y que te pueda decir, bueno, ¿cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida es ¿no? No, encuéntralo. Sino que la vida finalmente es una pregunta cuya respuesta se construye viviendo. Exacto. Es decir, que tú tendrás que tomar tu aventura para darle significado a las cosas, y que en ese diálogo con la vida es como vas a descubrir los valores fundamentales de tu vida. A mí me parece eso muy importante. Alonso Quijano, el Quijote, batalla, tiene dolor, enfrenta accidentes, enfrenta toda clase de vicisitudes, y al hacer todo esto con su ideal, con sus ideales, es feliz, porque la felicidad no es una meta, es un camino, y al andar este camino de idealismo es feliz a pesar del dolor, y se enfrenta con molinos de viento y con gigantes, ¿no? Imaginarios. Y hay un factor en esto que es bien interesante, que es el factor contagioso de su personalidad y de su locura, si se me permite, ¿no? Es decir, el Sancho que equilibra bellamente al Quijote, porque finalmente no estamos ensalzando el puro idealismo, el Sancho que es un hombre totalmente pragmático, de una mentalidad sumamente concreta, pero finalmente fiel a su amo. Compañero fiel. Compañero.
cambia radicalmente su visión del mundo, incluso su lenguaje, del inicio al final de la obra, precisamente porque se va contagiando de aquella locura. Y eso nos conecta al punto en el que andábamos, es decir, si Cervantes escribe para no enloquecer, la locura de Cervantes se vuelve a tal grado contagiosa que hoy estamos hablando de esto, o sea, punto, 400 años después. Sí, sí. Y aquí hay otro sentido dialéctico muy interesante. La literatura, una ilusión que crea vida. Y la vida, un ámbito en donde se genera y se engendra precisamente la ilusión. El Quijote es una ilusión que crea vida, y el Sancho termina siendo una vida en donde se genera la ilusión. Y en ambos casos aparece la esperanza, ¿no? En ambos casos aparece la esperanza, como en el propio Cervantes, ¿no? Que se tiene que generar un mundo que le permita sobrevivir y darle significado a su heroísmo, porque don Miguel de Cervantes Saavedra es un hombre heroico. O sea, es un hombre de veras. Uno escucha hablar sobre su vida y se da cuenta de veras de la maravilla de persona que fue este señor, ¿no? Desde su juventud. La bravura, el idealismo, la valentía. Sí, desde su juventud, pero también audacia. se fue construyendo. En la conferencia que de veras memorable, maravillosa, que dictaba don Pablo de Ballester sobre Cervantes, lo vuelvo a citar a ese fundador del Instituto Helénico en México, obispo de la Iglesia Ortodoxa griega, decía, es bien lindo lo que dice, porque él dice, bueno, vamos a empezar hablando de Miguel de Cervantes Saavedra, y conforme vayamos avanzando va a llegar el punto en que le digamos don Miguel, pero el don no se lo vamos a poner desde el inicio, porque vamos a descubrir cómo ese don se lo fue ganando. Evidentemente se que construyó. Desde joven sí es impresionante. Se construyó él solo, ¿no? Se construye él solo, ¿no? Y entonces, bueno, aquí es donde otra vez vuelvo a lo que iniciaba, ¿no? ¿Cuál es la locura saludable? Esa que me permite hacer llevadera la vida, pero sobre todo que me permite transformar una vida que puedo cuestionar en sus valores. Es decir, no es una locura destructiva, sino constructiva, porque los valores que hay detrás del Quijote, aunque es un personaje fantástico, es decir, un personaje que no existió de carne y hueso como su autor, ¿no? Pero que existe en el imaginario colectivo y que finalmente existe. Y se proyecta en la realidad. Exacto, y que uno social, no puede decir, bueno, es política. que como es virtual, el Quijote, yo puedo escribir un capítulo del Quijote en el que el Quijote se esté tomando unas cervezas con sus amigos en la hostería, la burra flaca. No, hay cosas que caben en este personaje, conductas, actitudes, valores, y conductas, actitudes y valores que sencillamente no caben. El que sea un personaje literario no quiere decir que es un personaje caprichoso, ¿no? Y en ese sentido, Gerardo, la literatura, volviendo a la pregunta del joven, ¿qué le dice hoy, no? Devela misterios sobre tu naturaleza. ¿Por qué leer el Quijote? Para conocerte a ti mismo. Porque devela misterios sobre la naturaleza humana. Y en ese sentido la literatura es una ficción que contiene, o vamos a decir una mentira, que contiene un alto grado de verdad. Porque la verdad en la literatura no está como en la verdad histórica, no está en la adecuación de cifras, datos, fechas con la realidad histórica, con algo que haya o no pasado. Ese es un problema muy importante en muchos sentidos. Por ejemplo, en la Biblia, ahorita vuelvo a esto, ¿no? Sino que acá la verdad está porque está develando un misterio de la naturaleza humana, porque nos está permitiendo conocernos en nuestras posibilidades, en nuestros sueños, en nuestras habilidades, en nuestro inconsciente, en nuestras frustraciones, en nuestra historia, en nuestra genética, en lo que después se puede volver filosofía o después se puede volver lenguaje, pero aquí simplemente responde a la intuición poética de un gran autor. Conocernos en nuestra realidad multifacética, ¿no? Y de muchos planos. Volvemos.
tenemos paquetes para toda la familia. Como el que sirve para reforzar tus defensas. Te ayudará a proteger tu organismo, cuidarlo y fortalecer tu flora bacteriana. Contáctanos. Todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30% de descuento. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. ¿Qué puedes encontrar en el Quijote? ¿Qué puedo encontrar en el Quijote? Mi querido amigo joven o viejo, primero, reírte como enano, divertirte en una forma extraordinaria, no solo por el estilo literario, sino por el género novelesco, pero además en esa diversión y en esa lectura que te va a enriquecer el habla, la sintaxis, tu lenguaje, ¿sí o no, Eduardo? Bueno, como nada, ¿eh? Hombre, como ningún otro libro que puedas tú conseguir. Además de esto, ay caray, aprendizajes existenciales prácticos que difícilmente encuentras en los mejores libros de psicología contemporánea, ¿eh? Aquella escena de, bueno, aquel discurso, aquella lección de Quijote a Sancho cuando va a ir a gobernar la isla Barataria. La libertad, Sancho, el más privilegiado de los dones que a los hombres concedieron los dioses. Es bellísimo el discurso, la enseñanza, pero también le habla de la magnanimidad. En fin, y cuando está Sancho gobernando, esto lo he platicado algunas veces aquí, Eduardo Garza, y en conferencias y aquí en el programa de radio cuando viene el caso, el asunto de la libertad, que pues condena el Sancho Panza, gobernador en su silla de poder, condena a un pequeño bribonzuelo de 9 años, le dice, porque se había robado unos panes, ¿no? Unos panes como Jean Valjean, imagínate, y le dice, os condeno a dormir esta noche en el calabozo. Y el niño aquel de Chinchachoma con la cara sucia, niño en situación de calle, le dice, perdonadme, gran señor, grande es vuestro poder, tanto que podéis condenarme a pasar la noche en el calabozo. Mas si duermo o no duermo, es asunto mío. Qué lindo. Es hermoso porque, a ver, a nosotros nos están condenando a dormir, hipnotizados con una bola de estupideces. Y nos confiscan el alma y no nos damos cuenta. Y nos imponen estilos de vida sin que nos demos cuenta, en una hipnosis colectiva. O sea que, siendo entrecomilladamente libres, no lo somos tanto. No lo somos tanto. Mientras que Cervantes, que sabía lo que era la experiencia de la cárcel, imagínate, se mantuvo libre, ¿no? Otro Víctor Frankl, de 400 años antes. Por supuesto, ¿no? Pero fíjate qué interesante, Frank lo dice ya en un lenguaje científico. Sí. Como tú dices, 400 años después, que está descrito de una manera literaria. Mientras el científico busca, el artista encuentra. Así es, precioso. Es decir, siempre la intuición, digamos, la confirmación desde un entorno académico de un suceso es precedida a veces por milenios, a veces por siglos, por la intuición de un gran creador. La gran paradoja es que que además lo recomiendo como algo realmente impresionante, ¿no? Esta edición magnífica del Quijote, no dicho por mí, sino por grandes especialistas. El otro día lo comentaron varios especialistas con el licenciado Jacobo Zabludowski en la estación. Bueno, hermana. pues yo cito a Nacho Padilla, que es doctorado en Salamanca sobre Cervantes y que fue, digamos, asesor y agregado cultural de México en Londres, etcétera, para honor mío, gran amigo. También suscribiría esta idea, ¿no? Y es un libro que pudiera costar 1,000 y tantos pesos y que cuesta pasaditos los 100 pesos. Sí, es un regalo. Es un regalo y es la mejor edición. Y una edición excelente de pasta dura. Extraordinaria, de lujo, de Alfaguara. Bellísima, con de Alfaguara. Con textos, todo está comentado. Parece la Biblia, es impresionante cómo está comentado. Hay un prólogo de Vargas Llosa que vale oro, en fin. Yo lo que te quiero decir es la paradoja. ¿Cuál es la paradoja? Oye, perdón, y todos los anexos. Estamos hablando de una publicación de 1300
páginas con viñetas, con dibujos, con bellísima, grabados. bellísima, de veras. Yo nunca impecable. me lo encontré en la Gandhi, o puede ser en cualquier otra librería, obviamente, y no hubiera creído el precio. Pero Así bueno, es. cómprenlo, regálenlo, léanlo, ¿no? El mejor homenaje, obviamente, sería leerlo, ¿no? Por supuesto. Pero yo a lo que voy es, fíjate en la paradoja, ¿no? La Asociación de Academias de la Lengua Española y la Real Academia de la Lengua Española, es decir, son una gran cantidad de academias quienes deciden por propuesta de una de estas, me parece que algún país antillano, el que se haga y que se edite esta obra precisamente para celebrar el cuarto centenario de la obra, ¿no? Pero ¿cuál es la paradoja? Lo que hoy la academia recoge y recomienda como casi una obra paradigmática de lo que puede llegar a ser la lengua, evidentemente hace 400 años ningún académico le hubiera sido de ningún valor. Así es. Es decir, otra vez, ¿no? El científico busca, el artista encuentra. Siempre va precedida la poesía. ¿De quién crea el lenguaje? ¿La academia? No. ¿Quién crea a los santos? ¿El Vaticano? No. Ellos van siempre detrás reconociendo lo que muchos siglos atrás fue. Hay un poema bellísimo, pequeñito, y no recuerdo su autor, que habla precisamente, es un epitafio otra vez, de un poeta. Voy a decir una mala palabra, con tu permiso, porque la dice el poeta, y citándolo, pues, me lo permitirás. Dice, aquí pasaba a pie por estas calles, sin empleo ni puesto y sin un peso. Solo poetas, putas y picados conocieron sus versos. Nunca estuvo en el extranjero, estuvo preso, y hoy está muerto. No tiene ningún monumento, pero recordadle cuando tengáis fuentes de concreto, grandes turbinas, plateados graneros, porque él dignificó en sus poemas el lenguaje de su pueblo, en el que un día se escribirán los tratados de comercio, la Constitución, las cartas de amor y los decretos. Bellísimo, y se lo aplicamos a Cervantes, ¿no? Es decir, y se lo aplicamos a cualquier hombre destinado a crear, porque cuando tú creas, en esa locura social que implica el crear, porque vas a tener que hablar a contrapelo necesariamente, cuando tú creas, estás generando, estás purificando el lenguaje de tu pueblo, en el que un día se escribirán los tratados de comercio, las cartas de amor, la Constitución, los decretos. Es decir, en el que un día la academia va a reconocer y va a decir, publíquese 4 siglos después esto. Maravilloso, ¿no? ¿A quién le pertenece la cultura? Al creador. Él la crea, él la propone, él va adelante, él es proactivo. Y nosotros, sin ser ladrones, podemos apropiarnos de ella sin ningún costo, más que solo el buen gusto, el tiempo y esfuerzo para disfrutar. Con permiso. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Quiero darte las gracias, mi queridísimo maestro Eduardo Garza Cuéllar. Yo en secundaria, allá en Instituto México, leí una pequeña síntesis de Los Miserables de Víctor Hugo. Después de escuchar no solo tu participación aquí en Excelencia Personal, sino el disco compacto maravilloso que realizaste. Gracias.
verdaderamente extraordinario, y de escucharlo en la carretera, y de escucharlo en la sala de tu casa, y de escucharlo varias veces. Eduardo, ¿qué crees que he hecho? No solamente leer a Víctor Hugo, sino estudiar francés, porque me he hecho el propósito de aprender francés para leer a Víctor Hugo tal como él lo escribió, y ya conseguí. ¿Sabes dónde lo conseguí? Nada de que en Sala Chopin, no, nada de que en Videobuster, en ninguna parte, no. Tuve que pedirlo vía internet hasta Alemania. Los Miserables, Les Miserables, la versión de 6 horas de Gérard Depardieu como Valjean. Sí, es maravilloso, extraordinaria, que dura toda la vida. Es una miniserie, sí, ¿no? Es mucho más que una película. Es mucho más que una, son 4 películas, de hecho, prácticamente, 4 capítulos enormes, y en francés, y sin subtítulos, porque es la versión de Los Miserables que yo conozco, llevada a cine o a televisión, la que yo conozco, que respeta más el estilo literario del autor de Víctor Hugo. Entonces, ojalá que tu participación hoy aquí en Excelencia Personal pues haya disparado también, y que tus participaciones aquí sigan disparando la pasión, la locura por el buen gusto, por el arte, por la palabra bien dicha, por la música bien tocada, por todo aquello que es estético, y también pues por la locura de quienes creemos estúpidos, locos, irracionales, que este mundo puede ser un poquito mejor, y que cada minuto de tu existencia, Eduardo, y de tu existencia, querido Radio Escucha, te des cuenta o no te des cuenta, cada minuto de tu existencia estás haciendo un poquito mejor o un poquito peor el mundo en el que habitamos. Así es. Gracias, Eduardo. Gracias a ti, muchas gracias. Agradecemos al licenciado Gerardo Canseco y a sus colaboradores el excelente programa y el gran contenido que nos ha compartido. Como les decía, amigos, al comienzo de esta emisión, si nos damos cuenta, la verdad es que los programas están llenos de riqueza, trascienden su época, trascienden su tiempo, porque los valores no cambian, y entonces estas reflexiones no pierden vigencia. Y la verdad es que no me dejarán mentir, pero hoy no fue la excepción, sin duda alguna. Les invito, amigos, a que le demos like o me gusta a este programa, si lo estamos viendo por redes sociales, que le demos compartir, si queremos de pronto hacer que a otras personas llegue este gran mensaje del licenciado Gerardo Canseco y sus colaboradores. Y los invito también a seguirnos en la página de excelenciapersonal.org.mx. También recibimos cualquiera de sus comentarios en el teléfono 5682-7500, donde estamos siempre a su disposición para atenderlos como ustedes se merecen. Agradecemos también a todo nuestro equipo de producción. Hasta mañana. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con el licenciado Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.